Bienvenidos literatos, estamos en gramática de letras y tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver los adjetivos. Primero, su definición, su clasificación y cómo funcionan en relación al resto de las palabras que van a conformar nuestra oración para mantener lo que nosotros llamamos cohesión textual, no cometer errores de concordancia y utilizarlos de la manera más efectiva. Entonces, vamos a la compu y vemos los adjetivos. Muy bien, ya dentro de la compu vamos a ver los adjetivos. Entonces, empecemos con la definición. Los adjetivos son palabras que resaltan alguna característica del sustantivo. Bueno, esto es muy importante, debido a que los adjetivos solo van a modificar a los sustantivos. Parecería muy simple y muy tonto decirlo, pero es súper importante, porque después, más adelante, veremos a los adverbios que cumplen una función similar a los adjetivos, es decir, los adverbios también modifican, pero los adverbios no modifican jamás a un sustantivo. Entonces, nosotros podemos definir las cosas, los términos, por lo que son o por lo que no son. Entonces, ¿quiénes son los modificadores del sustantivo? Exclusivamente los adjetivos. Lo estamos diciendo al revés, ¿no es verdad? Estamos viendo adjetivos y yo me pongo a hablar de sustantivos. Bueno, porque lo podemos decir al derecho o lo podemos decir al revés. Entonces, si vemos adjetivos y lo queremos decir al derecho, vamos a decir que los adjetivos son palabras que resaltan alguna característica del sustantivo. Los adjetivos solo modifican a los sustantivos. Y si lo queremos decir al revés, vamos a decir que los sustantivos son exclusivamente modificados por los adjetivos. Ningún otro tipo de palabra puede modificar a un sustantivo. ¿Qué hacen entonces los adjetivos? Dan información sobre el sustantivo y a veces hasta cambian su significado. Para poder hacer esto, tienen que concordar en género y en número. Ahora vamos a ver bien esa cuestión. Teníamos una oración sencilla cuando vimos los artículos y los sustantivos en el video anterior. Si no lo vieron, les dejo una pestañita por ahí arriba. La cuestión sería entonces que al agregar un nuevo tipo de palabra, la estructura de la oración cambia un poquito. Pero si nosotros seguimos las reglas, sobre todo esta que dice que deben concordar en género y en número, no vamos a afectar de ninguna manera la cohesión de la oración. Entonces, la oración un poco más compleja, pero igual sigue siendo una oración simple, va a contar con un artículo y vamos usando colores. Un artículo, un sustantivo y la palabra que vamos a ver hoy, adjetivo. Finalmente, un verbo. Puede haber oraciones sin verbo, pero ese será otro tema para otro momento. Ahora, quedamos artículo, sustantivo, adjetivo y verbo. Sería lo más básico, ¿no? El artículo se engancha con el sustantivo y el adjetivo va conectado siempre con el sustantivo. Entonces, ahora ponemos las flechitas. Y finalmente el sustantivo se conecta con el verbo. Vamos con esas flechas. Insertar. Formitas. Las flechas. El artículo va con el sustantivo. El adjetivo va con el sustantivo. En este caso, verdecito. Y finalmente, ¿dónde estás? Acá estás. Finalmente, el sustantivo se conecta con el verbo. Y ahí queda más o menos armada nuestra primera estructura oracional. Pero no es la única, porque también podemos, como vemos acá, poner un artículo y cambiar de lugar el adjetivo. En lugar de ponerlo después del sustantivo, lo podemos poner antes. Y terminamos con sustantivo-verbo. Y la última forma es con dos adjetivos o más.
Entonces vamos a tener un artículo, un adjetivo antes del sustantivo, otro adjetivo después del sustantivo y después el resto de la oración con el verbo y demás. La forma de conectarse es la misma. Siempre va a ser el artículo con el sustantivo, los adjetivos con el sustantivo y el sustantivo con el verbo. Veamos estos ejemplos. ¿Cuál es el artículo? El, lo habíamos marcado con azul, ¿no es verdad? Bueno, será siempre el artículo, 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 en los tres casos. El auto rojo gana la carrera en este caso. El sustantivo es auto, naranjita, y rojo es el adjetivo. Nos damos cuenta que es rojo porque dos cosas. La palabra está conectada directamente con auto. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta de eso? Porque están compartiendo género y número. Y esto es muy importante. Entonces, el auto es masculino, singular, y rojo está en masculino y en singular también. Entonces, ahí nos damos cuenta que este sustantivo tiene adosado este adjetivo. Y acá está, perdón, rojo no iba con rojo, sino que iba con verdecito. Y el verbo gana, este sí va con rojo, ahí está. El segundo ejemplo, la segunda forma de armar la oración. Artículo, ponemos el adjetivo adelante del sustantivo, después viene el sustantivo que es auto y el verbo y después el resto de la oración, ¿no es verdad? Entonces, otra vez, maravilloso está en masculino, género masculino, número singular, al igual que auto, masculino singular. Última forma de la estructura, artículo, adjetivo, maravilloso y rojo también. Los dos adjetivos. El sustantivo sigue siendo siempre el mismo. Y el verbo, que es gana, bueno, también se mantiene en este ejemplo el mismo verbo. Entonces, fíjense que ahí tenemos las tres formas de esta estructura oracional. Los adjetivos también tienen una clasificación, como habíamos visto en su momento con los sustantivos. La diferencia es que es bastante más extensa, como verán. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a empezar a verla. Bien, empecemos con los más básicos, que son los calificativos, que nos van a hablar acerca de cualidades del sustantivo. Es decir, podemos poner acá la pregunta: ¿cómo es el sustantivo? Y ahí nos va a responder blanco, negro, alto, chueco, bajo, feo, lindo y demás. Después, gentilicios. Tiene que ver con el lugar de origen. La pregunta sería, en todo caso, ¿de dónde proviene? Este lleva tilde porque es pregunta. Entonces, tendríamos que decir es argentino, argentina, argentinos o argentinas, porque todos estos adjetivos sufren los accidentes gramaticales, como habíamos dicho, lo de, ¿dónde estamos? Acá, género y número según el sustantivo al que están modificando. Luego vienen los numerales. Hablemos de números. Números en este caso concretos, porque después veremos que hay otros que son números que no son concretos. Cardinal. Números naturales. Acá nos metemos un poco con matemática, ¿no? Naturales. ¿Cuáles serían los números naturales? Los comunes, 1, 2, 3, 5, 85.000. Números en general. Números naturales. Los ordinales. ¿De qué hablan los ordinales? Estos... Bueno, acá nos faltaría la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántos son
El ordinal tiene que ver con otra cosa, con el orden. Serían, en realidad no serían como tal números, o sí, habría que ver la definición matemática de número, ¿no? Números por orden de llegada. Entonces, acá me faltó una E. Números por orden de llegada. La pregunta sería, ¿cuál sería? ¿En qué posición llegó? ¿Estamos bien? Luego, partitivos. ¿Cuáles son los partitivos? Los que tendrían que ver con las fracciones. Serían números fraccionarios. Estos los usamos, más que nada, vamos a poner algunos ejemplos, en la panadería, por ejemplo, pero que no sean números naturales, números enteros, no, números fraccionarios. Por ejemplo, sería un cuarto de cuadraditas, medio kilo de pan. Si vamos a las herramientas, a ver, sí, bueno, quedó así. Ya no me gustó cómo quedó. Vamos a ver si lo podemos poner bien. Medio kilo de pan, bueno. Si vamos a las herramientas, una rosca para un caño de agua de 3/4. Y bueno, así, qué sé yo, no sé si existe, pasa que después esto se termina simplificando, eso mejor en algún canal de matemática, 8/16 y otras medidas, ¿no? Que pueden haber por ahí dando vueltas. Siempre tenemos que pensar los números partitivos como no enteros, sino fraccionarios. Después, los múltiplos, sería la operación contraria a la división. Serían múltiplos, serían números multiplicados, vamos a ponerlo así, por 2, pero no vamos a decir por 2, sino que nosotros vamos a decir que si está multiplicado por 2 es un número doble, que hace referencia a algo doble. Si es por 3, será triple, como los alfajores. Si es por 4, será cuádruple. Y así. ¿Sí? Nosotros no utilizamos el por 2, sino doble, triple, cuádruple y demás. Y finalmente los distributivos, vamos a tener dos palabras que dividen la cosa a la mitad. Ambos o ambas y sendos o sendas. Y eso es todo, dos palabritas solas. Les había dicho que teníamos adjetivos que hablaban de cantidades, pero de cantidades... Acá que faltó la tilde, muy bien. Y acá también faltó la tilde. Múltiplo, acá este. Habíamos hablado de cantidades, pero que no eran cantidades exactas o definidas. Para eso tenemos justamente los indefinidos, que hablan de cantidades que no se pueden medir. Por ejemplo, algunos, pocos, muchos, bastante, etcétera. Son palabras que nos dicen acerca de una cantidad, pero no nos dicen exactamente cuánto es cuánto. Después tenemos los demostrativos, que bueno, estos después se utilizarán más adelante cuando veamos un poco más de teoría, como los deícticos, con la teoría de la enunciación y demás, pero bueno, eso es materia para mucho, mucho más adelante. Tenemos que tener en cuenta que todos estos pequeños conocimientos que son muy básicos van a servir para mucho después. Por eso es que necesitamos afianzar las bases, los cimientos muy muy fuertes, como para no tener ningún problema después o no tener que andar repasando tanto. Entonces, los demostrativos son tres palabritas que nos van a establecer la ubicación más o menos de las cosas, de cercanía o de proximidad o de más lejos. Entonces, si lo tenemos al objeto cerca, será este. También va para los femeninos y los plurales, ¿no? Si está un poquito más lejos, ese. Y si está más lejos aún, aquel. Entonces, este, ese, aquel serían los adjetivos demostrativos. Luego, los posesivos.
tienen que ver con la propiedad. Entonces, acá tendríamos que repasar, aunque todavía no lo hemos visto en el canal, pero bueno, ya lo veremos más adelante, los pronombres personales. Si el objeto me pertenece, es mío. Si le pertenece a él, es suyo. Y si te pertenece a vos, es tuyo. Entonces, mío, generalmente yo lo digo así, ¿no? Para seguir el orden real. Yo, vos, él. Mío, tuyo, suyo. ¿Y ahora qué pasa con los plurales? Nosotros, si algo es de nosotros, es nuestro. ¿Y qué pasa con los otros dos plurales? Nosotros, ustedes y ellos. Si es de ustedes, es de vuelta suyo. Y si es de ellos, también es suyo. Entonces vamos a simplificar y decir que los posesivos, para no repetir tanto, son esos 4. Mío, tuyo, suyo y nuestro. No existe de él. En realidad sí existe de él. En el habla coloquial podemos utilizarlo. Recordemos que nosotros vemos estas cuestiones, estos temas, para luego incorporarlos de la manera correcta en nuestros cuentos, novelas, poesías y demás. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los términos correctos, que son estos, pero si queremos hacerlo verosímil, que es importantísimo, en el habla de nuestros personajes podemos utilizar los términos incorrectos. Entonces, para la parte narrativa, mío, tuyo, suyo, nuestro. Para la parte dialogal, entonces podés poner de él, de ellos o de nosotros. Todo tiene que ver con el nivel cognitivo de conocimientos y demás que tenga el personaje. Esto le da justamente lo que les decía hace un ratito, verosimilitud. Bueno, compuestos. 2 palabras que van a conformar, como sucedía con los sustantivos. 2 palabras que van a conformar un adjetivo en este caso. En algunos casos tenemos un sustantivo y un adjetivo, y en otros casos 2 adjetivos. Hasta acá, Cari. Entonces, en el caso de albiceleste tenemos simplemente 2 adjetivos. Albi, blanco, y celeste, blanco, celeste, ambos adjetivos. En el caso de pati, tieso, tenemos pati, que se refiere a pierna, pata. Eso es un sustantivo, y tieso sí es un adjetivo. Agridulce, 2 adjetivos. Pelirrojo, pelo, con un pequeño cambio, una pequeña deformación, un sustantivo con un adjetivo. Y en el último, carilindo, sucede lo mismo, un sustantivo que hace referencia a cara y un adjetivo. Finalmente, los derivados también, al igual que los sustantivos, los adjetivos pueden derivar de un sustantivo y de un verbo, con estas desinencias que ustedes ven acá arriba y estas otras 2 chiquitas de acá. Entonces, tenemos una lista de sustantivos acá abajo, acá también, que se pueden combinar con estos sufijos y obtenemos adjetivos. Entonces, alguien que tiene habilidad es alguien habilidoso, alguien que tiene músculo es alguien musculoso. Si algo tiene sabor, ¿es algo saboroso? No, es algo sabroso. Hay una pequeña variación ahí que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo pasa con fin. Cuando llegamos al término de la cuestión, llegamos al final. Y en tiempo, ¿cómo será? ¿Temporal o no? No, vamos a eliminar esta I y vamos a decir que es temporal, agregando una R. Y así con el resto, ¿no? Creo que las demás no tienen ninguna variación, digamos. Varón, varonil, agilidad, ágil, habilidad, hábil. Si es alguien del mundo, es un mundano, de la ciudad, un ciudadano. Y si no está enfermo, ¿cómo será? Piénsenlo un cachito. Saludano. O simplemente
sano. Si algo tiene color y alegría, ¿es pinturesco? No, acá pasa lo mismo. Está ahí, cambia y pasa a ser la I no. Pintoresco. Este es la U es la que cambia. Pintoresco. Si pertenece al campo, va a ser agrario. Vamos a tener un muestrario o un bancario. Si alguien tiene riqueza, es simplemente rico. Si estamos en una crisis, como siempre, básicamente, estaremos en un estado crítico. Esto cambia por una T. Y si establecemos una hipótesis hasta que no sea demostrada, será algo hipotético. Ahora, cuando derivamos de verbo, cambiamos y es un poco más simple. Con ble, nte e iso. Entonces, algo que se puede desarmar es desarmable. Si se inflama es inflamable. Y si se puede masticar, como los caramelos, son masticables, aunque algunos son duros, entonces no. Después, alguien que piensa es un ser pensante. Alguien que canta es un cantante. Y si se pone a estudiar es un estudiante. Finalmente con iso, correr, algo que se puede correr como una ventana, es una ventana corrediza, una puerta también. Alguien que se olvida de las cosas es olvidadizo. Y si resbala, fíjense en esto, acá está con B larga, es resbaladizo. Mucha gente acá pone una F, lo que no es correcto. De nuevo, en la parte narrativa, si queremos utilizar estos términos, los vamos a decir y los vamos a utilizar de la forma correcta. Ahora, si tu personaje tiene deficiencias en el habla, entonces no hay ningún problema que tu personaje en la parte del diálogo diga resbaladizo. Entonces, de nuevo, en la parte narrativa, el uso correcto de nuestro lenguaje, nuestro diccionario. En la parte dialogal, donde los personajes establecen quiénes son y cómo son, entonces ahí sí, tranquilamente podemos utilizar todos los vicios del habla en el lenguaje coloquial. Bueno, con eso concluimos los adjetivos, nuestro tema de hoy. En la descripción les dejo un link con un trabajo práctico, actividades para practicar esto si es que tienen ganas, para mejorar claramente el uso de los adjetivos y establecer bien claro cómo es que funciona toda esta clasificación. Entonces, no me despido sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.